Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, Grupo Espiritismo y Mediunidad, y a todas aquellas personas, amigos y amigas del Facebook que me seguís y que con ilusión recibís estos vídeos que voy compartiendo para que podamos juntos meditar, aprender, compartir con generosidad lo que la espiritualidad nos regala a cada uno de nosotros. Que dado lo que vemos, que se comercializa tanto con lo espiritual y con lo sagrado, tengamos espacios en los que podamos de una manera generosa, y sí, subrayo, generosa, podamos compartir aquello que dice el Evangelio: dad gratis lo que gratis habéis recibido. Estamos a veces cansados de ver cómo muchos y muchas nos están intentando vender, y es una lástima, todo lo sagrado, lo místico, lo espiritual, como si esto fuera un supermercado en el cual todo me lo conceden, todo me lo decretan y yo solo tengo que pagar. Money, Visa, y me lo prometen todo. Pero no es así, amigos y amigas. Tenemos que currar, tenemos que trabajar y sobre todo tomar las riendas de nuestra propia vida, tomar la responsabilidad de nuestras propias vidas, porque seguimos enfocando fuera lo que está dentro, seguimos echando la culpa al otro y no miramos, o no nos miramos en nuestro espejo, no nos miramos a nosotros mismos. Deja ya, por favor, de pagar por responsabilizar al otro que te diga lo que tienes que hacer. Trabaja, esfuérzate. No quiero parecer demasiado pesimista, ni tirano, ni exigente, pero realmente hago un llamado desde aquí, desde mi humilde espacio, a que está bien que nos orienten, que podamos orientar, está bien que cobremos por nuestro tiempo, por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero ya está bien, por favor, de tanto timo, de tanta estafa. Pero ¿quién es el que la permite? Tú, que buscas que el otro, que alguien de fuera venga a salvarte, venga a redimirte, a decirte lo que tienes que hacer. Y no es así. El otro te podrá orientar, te podrá dar muchas pautas, no me meto en ese asunto, podrá cobrar por ello, tampoco me meto en ese asunto, pero, por favor, toma tú las riendas de tu vida y no me seas adicto ni adicta a esa pseudo mística, pseudo religión, o llámalo como quieras, pseudo dependencia o dependencia pura y dura de gurúes, mediums, tarotistas, personas religiosas, guías. Sé tú tu propio guía, tu propio gurú, sé tú tu propio maestro, y no dejes la responsabilidad tuya en manos de nadie. Toma las riendas de tu propia vida y trabaja. Trabajemos para cambiar aquello que debamos cambiar, porque yo y solo yo, tú y solo tú, eres
el constructor de tu propia vida, de tu propio futuro. Así que a hincar codos, a no dormirnos en los laureles, y doy paso al Evangelio porque si no me enrollo como una persiana. Ya tengo a Benedicta aquí en mi regazo, así que ella ya está atenta a todo lo que estoy diciendo y en esa actitud protectora que asume cada vez que os cuelgo un vídeo. Capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo. Bienaventurados los que lloran. Suicidio y locura. Ítem 14. La calma y la resignación que se obtienen cuando se encara la vida terrestre de una manera espiritual, con fe en el porvenir, dan al espíritu una paz que es el mejor escudo contra la locura y el suicidio. En efecto, bien cierto es que los más de los casos de demencia existentes se deben a la conmoción que producen en el hombre aquellas vicisitudes que no es capaz de soportar con entereza, por no tener las fuerzas necesarias para ello. Por consiguiente, si por el modo como el espiritismo le hace afrontar las cosas de este mundo, toma con indiferencia, con alegría incluso, los reveses y desilusiones que en otras circunstancias lo hubieran desesperado, es evidente que esa fuerza que le coloca por encima de los acontecimientos preserva sus facultades mentales de las conmociones que a no ser por ella las hubiesen alterado. Lo mismo sucede con el suicidio. Si exceptuamos los casos de suicidio cometidos en estado de ebriedad o de insania, añadiríamos actualmente por drogas, y que podemos denominar inconscientes, es cierto que sean cuales fueren los motivos particulares que impulsan a una persona a adoptar esa decisión, en todos los casos ésta tiene por causa un disgusto. Ahora bien, aquel que esté seguro de que su infelicidad actual solo ha de durar un día y las cosas mejorarán para él en los días siguientes, con toda facilidad se armará de paciencia. Solo desesperará cuando no vea un término a sus padecimientos. ¿Y qué es la vida humana con relación a la eternidad? Sino mucho menos que un día. Pero para quien no cree en la eternidad, sino que piensa que todo concluirá en él junto con la vida actual, si está agobiado por los pesares y el infortunio, solo verá la muerte como término de ellos. Puesto que nada espera, encuentra muy natural, muy lógico, incluso, abreviar sus miserias por medio del suicidio. La incredulidad, la simple duda acerca del futuro, las ideas materialistas, en suma, son los mayores incentivos para el suicidio, pues crean la cobardía moral. Y cuando vemos a algunos científicos apoyarse en la autoridad de su saber para esforzarse por probar a sus oyentes o a sus lectores que el hombre no tiene nada que esperar después de la muerte, ¿no equivale esto acaso a llevarlos a la conclusión de que si son desventurados no les queda otro remedio que quitarse la vida? ¿Qué podrían decirles para apartarlos de esa idea? ¿Qué compensación pueden ofrecerles? ¿Qué esperanza darles? Ninguna otra cosa que la nada. De lo que hay que concluir que si la nada es el único remedio heroico, la sola perspectiva existente, más valdrá sumergirse en ella ahora mismo que después sufriendo de esa manera por menos tiempo. La difusión de las ideas materialistas constituye, pues, el veneno que inocula un gran número de personas la idea del suicidio, y a quienes se convierten en sus apóstoles asumen sobre sí una tremenda responsabilidad. Visto que con el espiritismo no está permitida la duda, el aspecto de la vida cambia. El creyente sabe que esa vida se prolonga en forma ilimitada allende el sepulcro, pero en condiciones de todo punto diferentes. De ahí la paciencia y la resignación que de un modo completamente natural apartan al hombre de la idea del suicidio, de ahí en síntesis el valor moral. A este respecto el espiritismo
obtiene todavía otro resultado enteramente positivo también, y quizás más decisivo. Nos muestra a aquellos mismos que se han suicidado y que acuden a narrarnos su desgraciada situación, probando así que nadie viola impunemente la ley de Dios, la cual prohíbe al hombre abreviar su existencia. Entre los suicidas los hay cuyos padecimientos, por ser solo temporales en vez de eternos, no son menos terribles, y de tal índole que invitan a reflexionar a quien quiera esté tentado de partir de este mundo antes de haber recibido la orden de Dios para hacerlo. El espírita tiene por tanto como contrapeso para la idea del suicidio muchos motivos: la certeza de una vida futura, en la cual sabe que será tanto más dichoso cuanto más infortunado y resignado a ello haya sido en la tierra. La certeza también de que acortando su existencia obtiene precisamente un resultado del todo opuesto al que esperaba conseguir, que acaba de librarse de un mal para caer en otro peor, más prolongado y más terrible, que se equivocaría si creyera que quitándose la vida llegará más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo que le impedirá reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que espera volver a encontrar allá. De todo lo cual extrae la conclusión de que el suicidio, al no producirle más que desilusiones, va contra sus propios intereses. Por eso es considerable el número de suicidios que el espiritismo evita, y podemos deducir de ello que cuando todos sean espíritas ya no habrá más suicidios conscientes. Comparando pues los resultados de las doctrinas materialistas con los de la doctrina espírita, solo desde el punto de vista del suicidio, hallamos que la lógica de aquellas conduce a él, al hombre, en tanto que la lógica de esta última lo aparta, lo cual ha sido confirmado por la experiencia. Una lectura, amigos y amigas, muy interesante, un tema que podría estar hablando por mucho tiempo y alargarme incluso más de una hora. ¿Cómo resumirlo para cada uno de nosotros, para el grupo? Pues que precisamente el espiritismo nos enseña que la vida es eterna, que no nos espera nada después de la muerte. Luego el suicidio, de alguna manera, es no escapar al sufrimiento por el cual ese sufrimiento te está llevando a quererte suicidar, sino al revés, que lo que haces es asumir más sufrimiento. Y que aquellos que se suicidan pensando que se van a reunir con sus seres queridos es todo lo contrario. Es asumir una oscuridad de la cual dan testimonio muchísimas sesiones mediúnicas, que realmente los suicidas lo pasan muy mal. Podéis ver un pequeño detalle, por ejemplo, en la película Más allá de los sueños, que toca este tema del suicidio, la mujer del protagonista, que queda como sumida en su propio mundo, en su propia tristeza, en su propio infierno. Realmente estas penas que ellos pasan no son eternas, son temporales. No existe el infierno eterno. Según el espiritismo, el infierno, nuestro estado de infierno, lo procuramos nosotros, es nuestra conciencia la que procura el cielo o el infierno o el purgatorio. Pero ya sabéis que el espiritismo esos conceptos los tiene totalmente diferentes, y os recomiendo como lectura para estos temas el libro de Allan Kardec, El cielo y el infierno, o la justicia divina. Ahí hay muchos casos de espíritus que se comunican con la sociedad de París en aquellos tiempos espiritistas, confirmando al padre del espiritismo, que es Allan Kardec, todos
estos detalles de cómo actúan, de cómo se encuentran según las circunstancias de cada muerte, de cada fallecimiento, cuál es el estado espiritual, por decirlo de alguna manera, del espíritu, cuál es su conciencia, cómo despierta en el más allá. Hoy día hay muchísimas cosas, muchísimas canalizaciones, mensajes y mensajes larguísimos. Yo no sé realmente si la espiritualidad se alarga tanto hablando. Tenemos que buscar la sencillez. Por eso, en estos temas del espiritismo y de la vida más allá, os recomiendo esos casos que pone o que ilustra el libro El cielo y el infierno de Allan Kardec. También hay los maravillosos libros del médium Chico Xavier, en el cual el espíritu André Luis nos explica y nos narra muchas anécdotas en varios libros. El primero es Nuestro Hogar, en el cual se ha llevado al cine, pero hay muchas más partes de continuación de ese libro que nos explica muchas anécdotas sobre el estado como viven los espíritus tras la muerte. No me quiero alargar más porque realmente tendría mucho que alargarme. Un saludo muy especial a todos, un gran abrazo, feliz semana y que la paz, que el amor y la armonía nos inunde, vibre en cada uno de nosotros, en cada corazón. Feliz semana a todos.